Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más sean todos bienvenidos y sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos gozamos en el Señor con verles a cada uno de ustedes aquí en esta mañana. Nos gozamos en el Señor de ver a las personas que nos visitan, que sacan este tiempo para decirle a Dios que esto es lo más importante. Y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes. La semana pasada hicimos una pausa en la serie. Por el Día de los Padres tuvimos un sermón con un tópico en relación a los padres. Entonces en esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando ya desde hace algún tiempo sobre el libro a los Efesios. Permítame hacer un breve repasito de lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos visto la manera progresiva, el proceso que Dios llevó a cabo en cuanto a nuestra salvación. Dios nos pensó a nosotros en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Él decidió amarnos. Él decidió bendecirnos al estar en Cristo Jesús. Él nos escogió en Cristo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos al estar en Cristo. Nos perdonó, nos hizo sabios e inteligentes para comprender su propósito. Nos hizo herederos de las bendiciones prometidas a Abraham y a su descendencia, que era Cristo. Nos garantizó todas las bendiciones espirituales y la selló con el Espíritu Santo de la promesa, dando garantía a cada uno de nosotros como creyentes. En el capítulo 2 vimos lo que Él hizo en cuanto a nuestra salvación, en la condición que nosotros nos encontrábamos en nuestro estado anterior, en la condición que nos encontrábamos muertos, separados de Dios, sin Cristo, sin esperanza, haciendo y viviendo por la voluntad de quien era nuestro padre en aquel entonces, antes de venir a Cristo Jesús, que era Satanás, haciendo la voluntad del enemigo. Pero dice el versículo 4, capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. La salvación es un regalo de Dios para nosotros. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo como el único medio para nosotros alcanzar la salvación. La salvación no depende de méritos humanos, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestras habilidades, no depende de nuestros sacrificios. La salvación es un regalo de Dios. Y lo único que usted tiene que hacer es tomar el regalo por fe en su Hijo Jesucristo, que es quien tiene poder para cambiar tu vida, perdonar tus pecados y darte la vida eterna. Nadie va a estar en el cielo por sus propios méritos. Nadie puede ir delante de Dios cuando estemos en gloria diciendo estoy aquí por mí. Todos vamos a estar en el cielo por Cristo Jesús. En la segunda parte del capítulo 2, el apóstol Pablo nos enseña que fuimos reconciliados por Él mismo, derribando todos los obstáculos que separaban los seres humanos. Recuerdan que hablamos que los seres humanos estaban divididos en dos grandes grupos, gentiles y judíos. Irreconciliable, totalmente opuesto, con enemistades. Y Cristo vino y derribó el muro que nos separaba. Cristo vino y eliminó todos los obstáculos para que tantos judíos como gentiles vengan a la salvación como parte de un nuevo cuerpo que es la iglesia. Algo maravilloso, un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Fuimos creados con un nuevo cuerpo que es la iglesia. Ya no somos extranjeros, extraños delante de Dios.
Ahora somos parte de la familia de Dios, que es la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero fundamentado sobre Cristo como principal piedra del ángulo. La iglesia es un edificio vivo que va creciendo en la medida que cada una de las personas que no conocen de Cristo toman su decisión por Cristo. En esa misma medida son incorporados al cuerpo, y el cuerpo va creciendo en torno a Cristo Jesús. Por eso aprendíamos que la iglesia es un edificio vivo que va creciendo. En capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando del propósito de la iglesia. Dos grandes propósitos. En primer lugar, manifestar la sabiduría de Dios. Manifestar la sabiduría de Dios a través del mensaje que tiene su origen en Dios y está ligado a la persona de Cristo. Y en segundo lugar, la segunda manifestación de su sabiduría es a través de la misión de cada uno de nosotros, la misión de la iglesia, que es dar a conocer y a comprender el evangelio de Cristo Jesús. No basta con nosotros tener mucho conocimiento de la Biblia. No basta con nosotros tener mucho conocimiento de doctrina. Lo más importante en nuestras vidas es vivir conforme a esas verdades. A partir del capítulo 3, verso 14, que es la porción que tenemos para esta mañana, somos motivados a vivir conforme a esas verdades que hemos aprendido. Aquí el apóstol Pablo va a orar una vez más para que Dios nos capacite espiritualmente. En la primera oración que vimos en el capítulo 1, versículo 15 al 23, el apóstol Pablo pide a Dios que nos dé sabiduría para conocer su poder. En esta mañana él ora a Dios una vez más para que nosotros lleguemos a usar ese poder. En la primera oración oró para que nosotros llegamos a conocer el poder. Ahora es para que podamos usar ese poder, porque ese poder va a ser vital para nosotros poder vivir en santidad. Vital. Nuestro deseo como líderes aquí en la iglesia es que nosotros podamos entender primeramente lo que somos en Cristo. Que cada uno de ustedes pueda entender, que usted esté aquí en esta mañana sentado y usted pueda entender y comprender lo que implicó su salvación. Y en segundo lugar, que podamos vivir conforme a esa nueva posición en Cristo. Que podamos poner en práctica el poder espiritual que está a nuestra disposición. Y con nuestro accionar nosotros dar gloria a nuestro Dios. Capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 son la parte práctica de la carta. Cómo vivir en este mundo como agrada a Dios. Cómo nosotros vivir vidas que den gloria a Dios. Y el apóstol Pablo está consciente que eso es imposible por nuestras propias fuerzas. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias. Efesios capítulo 3. Vamos a estar leyendo del verso 14 hasta el 21. Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades,
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Pues Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos como iglesia delante de tu presencia, Dios, porque nosotros reconocemos, entendemos que es el mejor lugar para nosotros estar en este momento. Nosotros, al estar en este lugar, te hemos expresado alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero nosotros en este momento queremos abrir tu palabra, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros, Dios. Nosotros reconocemos como iglesia que te necesitamos, que necesitamos tus fuerzas, que necesitamos tu dirección. Por eso nosotros vamos a la fuente de sabiduría que es la Biblia. Nosotros te pedimos en esta mañana, Dios, que tú ilumines nuestro entendimiento para nosotros entender y poner en práctica los principios que tú tienes en tu palabra para nuestras vidas. A ti sea la gloria, Dios, en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo en el verso 14 y 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En esta parte del verso no está de nuestro Señor Jesucristo, porque en la mayoría de los manuscritos no está esa parte. Por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, retomando la oración que inició en el versículo 1, capítulo 3, que es realmente donde inicia la oración. Él hace un paréntesis y retoma la oración una vez más en el verso 14. Y él dice: por esta causa. Y nos preguntamos: ¿y cuál es la causa? Para entender cuál es la causa tenemos que irnos al capítulo 2, donde Cristo nos dio vida en Él, somos hechura de Dios, somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, del cual Cristo es la piedra angular. Somos una nueva creación formando un cuerpo vivo, del cual Cristo es la cabeza. Por esta causa, en base a todo esto, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre. El apóstol Pablo está orando por la iglesia y él lo expresa literalmente: doblo mis rodillas ante el Padre. El apóstol Pablo estaba orando de rodillas. Algunos piensan que el lugar más alto que un creyente puede estar es cuando está de rodillas delante de Dios, orando. De rodillas delante de Dios realmente no es una posición espiritual, porque hay muchas maneras de orar. En el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes oraban de esta manera, con las manos hacia el cielo, y su oración llegaba hasta Dios. Hay otros que oran de rodillas, otros oran sentados. No hay una posición de oración espiritual. Ahora, esta posición de oración muestra mucha sumisión delante de Dios, cuando nosotros nos postramos delante de Dios. Y es interesante que el apóstol Pablo está orando y está preso en Roma. Y llama mucho la atención que el apóstol Pablo, en vez de estar orando por su situación, como muchas veces hago yo: Señor, yo estoy preso aquí en esta cárcel, Señor, tú sabes, Dios, que si tú me sueltas de aquí, yo puedo predicar tu palabra, Dios, y yo puedo hacer una obra más fuerte, más intensa para tu gloria, Dios. Y esa era una oración legítima. Es una oración legítima que nosotros oremos por nosotros. El apóstol Pablo en algún momento oró por él mismo, por una situación de salud que tenía. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero en este caso el apóstol Pablo, más que estar enfocado en orar por él mismo, el apóstol Pablo está enfocado en orar por la iglesia. El apóstol Pablo está enfocado en orar por sus hijos espirituales, la iglesia de Éfeso. Y la primera lección de vida para esto y para mí, para los líderes de la iglesia, de nosotros orar continuamente por la iglesia, continuamente por las personas que nos visitan, por los hermanos que están en dificultades. Pero es un mensaje de vida para todos, que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Esto no es posible hacer, este ministerio pastoral, si nosotros no tenemos el apoyo de la iglesia en oración.
esto no es posible. La oración de cada uno de ustedes nos anima, nos sostiene para nosotros hacer la obra de Dios. Y Pablo ora para que los creyentes usen el poder que Dios les ha dado en su nueva posición en Cristo. Ese poder tiene que manifestarse en nuestras vidas para nosotros vivir vidas que agraden a Dios. ¿Qué nosotros necesitamos para tener ese tipo de vida? ¿Qué necesitamos tener para vivir una vida que agrade a Dios? ¿Qué usted necesita tener para usted tener una vida que dé gloria a Dios? ¿Qué usted necesita tener para usted ser un cristiano que pueda caminar correctamente en este mundo con acciones que den gloria a Dios? ¿Qué usted necesita tener para usted ser un profesional, un obrero, una ama de casa, un pastor, un hermano cualquiera, para usted caminar en esta vida, haciendo las cosas correctas para que Dios reciba la gloria? ¿Qué necesitamos tener? Y es lo que el apóstol Pablo está orando. Él comienza a orar. Capítulo 4, 5 y 6 son la parte práctica. Y antes de iniciar el capítulo 4, 5 y 6, él está diciendo: Señor, tú sabes que para ellos vivir la vida cristiana que te agrada a ti, ellos necesitan de ti. Y en ese tópico está la oración del apóstol Pablo. ¿Qué necesitamos tener para nosotros tener una vida que agrade a Dios? En primer lugar, necesitamos ser fortalecidos con poder. Ser fortalecidos con poder. Dice el verso 16. Para que os dé, él está pidiendo a Dios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé conforme a sus riquezas. Pablo reconoce aquí que Dios es el que da. Pablo reconoce que Dios es la fuente de toda bendición, que Dios es el que provee, el que suple, el que da a la iglesia. Y él está diciendo: para que Dios os dé conforme a su riqueza. Pablo está muy consciente que para nosotros vivir vidas plenas que den gloria a Dios, necesitamos la provisión de Dios. Por eso él dice: para que Dios os dé. Esa provisión que Dios nos da, que el apóstol Pablo se refiere aquí, no es un poquito de las riquezas de Dios, no es de la migaja de Dios. Dios no nos está dando algo de Él. Pablo está diciendo: conforme a su riqueza. Una cosa es usted dar de su riqueza y otra cosa es dar conforme a su riqueza. Son dos cosas diferentes, se parecen pero no son iguales. Si usted es millonario y usted se propone ayudar a una entidad y dice: yo doy 100 pesos, usted está dando de su riqueza. Pero si usted decide dar conforme a su riqueza, usted va a dar en proporción a lo que tiene. Va a dar muchísimo más. Entonces Pablo está diciendo que Dios no nos está dando un poquito de fortaleza, un poquito de poder. Él nos está dando conforme a su riqueza. Es mucho lo que Dios está dándonos. Es mucho. Pablo sabe lo que implica para nosotros como creyentes tener vidas que agraden a Dios en esta tierra. Todos nosotros sabemos de nuestras luchas, de nuestras batallas, de nuestras incapacidades muchas veces para vencer las tentaciones, de nuestras incapacidades para vencer cualquier dificultad, aún de nuestras incapacidades cuando vienen esos estados de ánimo bajos en nuestras vidas, que nos sentimos flaquear. Es imposible vivir vidas que agraden a Dios sobre esta tierra sin la ayuda de Dios mismo. De la misma manera como hemos enseñado, de la misma fe que nos salva, es la misma fe que nos santifica. Nosotros tenemos que confiar en la provisión de Dios para nosotros vivir vidas en santidad. Nosotros necesitamos del apoyo de Dios,
de las fuerzas de Dios, del poder de Él para nosotros vivir en santidad. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto el poder de Dios obrar en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes ante una determinada situación han clamado a Dios por ayuda para que el poder de Dios sea una realidad en sus vidas? Yo no estoy hablando aquí, el texto no está hablando de que usted está orando a Dios y Dios va a dar porciones de poder para usted hacer cosas. No es de eso que el texto está hablando. El texto está diciendo que nosotros en el diario vivir, actuando correctamente, podemos ver manifestado el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Para nosotros enfrentar situaciones. Muchas veces ignoramos que el poder de Dios es indispensable para tener vidas plenas en este mundo que den gloria a Dios. No podemos intentar vivir la vida cristiana que agrade a Dios sin la ayuda de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro en nuestras mentes. No podemos. Estamos hablando de cómo vivir cada día haciendo lo correcto. Hermanos, si nuestro hombre interior no es fortalecido, nosotros como creyentes vamos a tener vidas mediocres. Vamos a tener iglesias mediocres. Y cuando yo estoy hablando de iglesia, yo no me estoy refiriendo a las cuatro paredes de este lugar. Cuando yo hablo de iglesia, y siempre que hablamos de iglesia, estamos hablando de nosotros, lo que conformamos el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, que es la iglesia. Normalmente nosotros nos enfocamos mucho en la parte externa, la parte física, que es importante, no deja de ser importante. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y estamos llamados a cuidar nuestro templo, el cuerpo, donde habita el Espíritu Santo. Pero con mucha frecuencia nosotros ponemos más atención a la parte externa que a la parte interior nuestra. Invertimos más tiempo en la parte externa, invertimos recursos en la parte externa, nos operamos de ciertas partes que no tienen nada de pecado, nos ponemos ciertos votos para la apariencia, nos ejercitamos, todo eso es válido. Pero el apóstol Pablo está diciendo que hay algo mucho más importante, que es la parte interior nuestra. Donde Dios fortalece y obra con poder es en el interior de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo está orando por esta situación. Cuando Jesús oró en Juan capítulo 17, verso 15, diciendo: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guarde del mal. El Señor estaba consciente de la situación que cada uno de nosotros como creyente iba a vivir aquí en esta tierra. Y Él entendía que nosotros necesitábamos ser fortalecidos por el poder de nuestro Dios. Recordemos que Él es la fuente de toda bendición, incluso de la manifestación gloriosa de su poder en nuestras vidas. Nosotros necesitamos la fuerza espiritual de Dios que haga posible que podamos expresar en nuestro diario vivir a Cristo en nosotros. Ese fortalecimiento ocurre en el interior, en esa parte anímica espiritual más profunda que dirige nuestras acciones y que nos permite expresar nuestra forma de vida. Cada uno de nosotros necesita que Cristo opere con poder en la vida interior de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos que Cristo opere con poder en un área como el matrimonio. Si nosotros no clamamos a Dios por la fuerza, por el fortalecimiento, por el poder para nosotros sobrellevar nuestro matrimonio, se hace difícil. La diferencia la hace lo que Cristo hace en nosotros. Nosotros tenemos que clamar a Dios para que su poder opere en nosotros para la crianza de nuestros hijos. Estamos nadando en contra de la corriente, en contra de las enseñanzas del mundo, de los principios y los valores del mundo. Y para hacer esto, para usted hoy en día
criar hijos para la gloria de Dios, usted necesita el poder de Dios. Eso es imposible sin la ayuda de Dios. Ahora, si usted quiere tener hijos como lo tiene todo el mundo, no hay problema, no lo necesita. Ahora, usted proponerse criar sus hijos, dándole lo mejor, siendo de testimonio, los padres de testimonio a los hijos, enseñándoles los valores, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles lo que es la salvación a nuestros hijos, preocupándonos por ellos, preocupándonos por el interior de nuestros hijos. De la misma manera que Dios se preocupa por el interior nuestro, que nosotros nos preocupemos por el interior de nuestros hijos. Para eso necesitamos la fortaleza y el poder de Dios. Nosotros necesitamos que el Señor opere con poder en nuestras vidas para nosotros hacer los ministerios. Para nosotros dedicar tiempo para cumplir con lo que Dios nos ha llamado. El trabajar con personas tiene sus dificultades muchas veces, sus diferencias. Y para nosotros tener unos ministerios que den gloria a Dios, necesitamos del poder de Dios y la fortaleza de Dios. Solo es difícil, muy difícil. Cuando usted y yo perdonamos, en medio de las dificultades que se presentan en los ministerios, lo hacemos por el poder de Dios, por la fortaleza que Dios da a nuestras vidas. Nosotros necesitamos que Cristo opere con poder aún en nuestra vida secular. En lo que usted y yo hacemos en el diario vivir, en nuestra profesión. ¿Cuántas veces usted tiene que clamar a Dios por sabiduría, por fortaleza en el área donde usted trabaja? Nosotros necesitamos que Dios opere con poder para nosotros vencer los ataques del enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es con poderes más fuertes. Y nosotros no tenemos la capacidad de enfrentarnos a esos poderes por nosotros mismos. Necesitamos la fortaleza y el poder de Dios. Nosotros necesitamos que Cristo opere con poder en los desafíos de la vida para cada uno de nosotros. La fortaleza del poder de Dios en nuestras vidas es vital, vital. Por eso el apóstol Pablo está orando a Dios por la iglesia, para que les anime, para que les fortalezca, para vivir en esta vida como le agrada a Dios. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 16. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Si nosotros leemos, pueden abrir sus Biblias, en 2 Corintios capítulo 4. Y usted ve los versos que están antes, usted ve por las dificultades que el apóstol Pablo está pasando. Dificultades que usted y yo pasamos. Y en el verso 16, él una vez más dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Aunque el cuerpo exterior, lo que usted y yo vemos, lo que yo veo de usted y ustedes ven de mí, se va desgastando, se va poniendo viejo, el interior opera totalmente a lo inverso. Mientras el cuerpo exterior, nosotros nos preocupamos y se va desgastando, dice el texto que Dios con su poder va renovando el interior día a día. Por eso, una persona que esté pasando por dificultades, una persona que esté con una enfermedad, postrado, puede orar en la situación que está, con poder a Dios, por toda la iglesia. Aunque su exterior esté desgastado, su interior se va renovando día a día. Siempre recuerdo cuando hablo de esto, recuerdo a mi mamá.
Ustedes la conocen, ella no puede desplazarse muy rápido ahora mismo por una lesión que tiene en su columna, con dolores todo el tiempo. Yo le pregunto, mami, ¿cómo están los dolores hoy? Mi hijo, no me pregunte por los dolores, tú sabes que están todo el tiempo. Y yo la he visto desgastarse físicamente. Pero ella me dice, yo siempre estoy orando por ti. Yo siempre estoy orando por la iglesia. Yo me quedo acostada, no me puedo parar, pero me quedo orando. Entonces, aunque el cuerpo exterior se va desgastando, el poder de Dios opera de una manera increíble en nuestro interior y lo va renovando día a día. Día a día. Para nosotros enfrentar todos los desafíos que la vida nos presenta. Día a día. Ese hombre interior es el que nos hace más fuertes. Nos ayuda en el proceso de madurez. La parte exterior, que yo sea fuerte, o sea grueso, o sea delgado, eso no aporta absolutamente nada en mi relación con Dios. Ahora, el ser fortalecidos aquí dentro en el interior, sí me ayuda. El ser fortalecidos en el interior de donde el apóstol Pablo se está enfocando, sí me ayuda en todas las áreas de mi vida para yo tener vida para la gloria de Dios. Que es el objetivo, el propósito. Que usted y yo vivamos para su gloria y su honra. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 17. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 17. Dice el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que de todos los gentiles oyesen. Cuando el apóstol Pablo escribe este texto, el apóstol Pablo ya está viejo. Y muchos de sus colaboradores, algunos de sus colaboradores le habían dejado solo. Y aquí él manifiesta que él pudo hacer la obra de Dios por la ayuda de Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice el apóstol Pablo, y me dio fuerzas. Eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Que para usted y yo hacer la obra de Dios necesitamos esa fuerza que el apóstol Pablo está dando, que operó en su vida. Usted y yo la necesitamos en cada área de nuestra vida también. En este caso el apóstol Pablo la usó para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran la palabra de Dios. Y Dios le fortaleció. Sin la fortaleza y la provisión de Dios, el apóstol Pablo no hubiese podido hacer la obra. Y él está diciendo, pero el Señor estuvo a mi lado. Y cuando el apóstol Pablo una vez más está orando a Dios que nos fortalezca en el interior con poder, él está confiando que ya Dios había operado eso en su vida. Y él podía hacer lo mismo en la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Que Dios opere con poder. Muchos quizás piensan que uno está predicando aquí y posiblemente le pasa por la mente. Para ellos es fácil porque ellos se lo saben. Y yo quiero decirle que no funciona así. No funciona así. Cuando uno comienza a estudiar y uno lee el texto una vez, 2 veces, 3 veces, y te dice, wow. ¿Ustedes creen que uno entiende de una vez? No, uno no toma las ideas de una vez. Y me pasa a mí, y a veces me frustro. Y una y otra vez, para no decirle siempre, tengo que decir, Señor, tú sabes que sin ti yo no puedo. Sin ti no puedo, Dios. Yo por mí mismo no tengo la capacidad. Pero yo confío en ti. Y no quiero dar la impresión de espiritualista. Lo que yo quiero decirle en mi testimonio, que Dios sí obra. Porque cuando le clamo a Dios, miren, solamente tengo que tomar el lápiz y sentarme y comienzan de una manera increíble a llegar las ideas a mi cabeza. ¿Ustedes creen que eso viene del mundo? Eso viene de Dios. Él está diciendo,
yo estoy con ustedes, clamen a mí, yo les voy a responder. Yo les voy a fortalecer. Y una y otra vez nosotros vemos a Dios obrando en nuestras vidas para predicar la palabra. Y yo sé que si Marino estuviera aquí, diera ese mismo testimonio. Es más, Marino, una vez estábamos juntos en el consultorio y cuando él escribió el libro de La fábrica de ladrillos, y él me dijo: Alejandro, yo sentí como Dios me dijo escribe. Y él comenzó a escribir el libro. Dios estaba obrando en su vida para que diera a cada uno de nosotros lo que Dios quería. Dios obra con poder, hermanos. Y nosotros tenemos que tener eso aquí en la cabeza. Para nosotros hacer las cosas correctas, los ministerios, la vida que agrade a Dios, caminar en este mundo como Él quiere, necesitamos la fortaleza del poder de Dios obrando en nuestro interior. En nuestro interior. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso 14. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso 14. Dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El apóstol Pablo una vez más está orando a Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva a nosotros, a los que estamos en Cristo, a todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. La vida del creyente es una vida de triunfo, de victoria, al estar en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él opera poder en nuestras vidas para nosotros caminar correctamente y darle gloria a Dios. Cuando nosotros vemos nuestra vida de triunfo en triunfo, por medio de esa vida Él manifiesta en todo lugar su olor de su conocimiento. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué está pasando con su vida interior? ¿De qué usted está más ocupado? ¿De su vida exterior o que Dios fortalezca su interior? ¿Está usted enfocado? Cuando nosotros nos enfocamos en el exterior, sale caro porque tenemos que ir al gimnasio, tenemos que invertir. Pero todo es enfocado en el yo, para yo pararme en el espejo y sentir que me veo bien. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el yo interior, no necesitamos pararnos en un espejo. Lo que necesitamos es ponernos de rodillas, pidiendo a Dios que guíe nuestras vidas, que nos fortalezca, que nos llene de Él. ¿Se siente usted que le faltan fuerzas? ¿Se siente usted débil? ¿Siente usted que no sale de una? ¿Se siente usted desanimado en las cosas que usted hace diariamente? ¿Se siente cansado? ¿Se siente incapaz de llevar el mensaje? Todos estamos llamados a llevar el mensaje de salvación. Todos. No estoy hablando que todos estamos llamados a ser predicadores. Ahora, todos sí tenemos la responsabilidad y debemos tener la capacidad de comunicar el mensaje de salvación. ¿Se siente usted capacitado para eso? Debemos orar a Dios para que Dios fortalezca nuestra vida espiritual. Usted tiene que preocuparse por esto. Y se lo digo, amados hermanos, porque el mundo nos engaña. Y cuando oramos, si usted póngase a pensar en sus peticiones y escriba de un lado las veces que usted ora a Dios porque fortalezca su interior, que lo llene de Él para fortalecer su vida, y ponga del otro lado las cosas que usted le pide a Dios en lo externo, en lo material, y se va a dar cuenta que la lista es desequilibrada.
Porque normalmente nos enfocamos en pedir por lo exterior y nunca nos enfocamos en pedir a Dios para que nos dé fortaleza y sabiduría para vivir vidas en esta tierra para su gloria. Tenemos que orar a Dios por fortaleza para nuestras vidas, que nos capacite para descubrir el propósito por el cual Él nos ha llamado, para descubrir los dones. Y vamos a hablar más de esto en el capítulo 4. Para no ser simplemente un asistente a la iglesia. Dios, yo he estado asistiendo a la iglesia por tanto tiempo. Yo oro para que tú me fortalezcas, Dios. Yo quiero también trabajar para ti. Y Dios le va a fortalecer. Y Dios le va a guiar a cuál es su habilidad, su don para trabajar aquí en la iglesia. O Dios va a guiar hombres dentro de la iglesia para que le ayuden, a los líderes de la iglesia para que le ayuden. Pero tienen que presentarle esa petición delante de Dios, que nos permita hacer nuestros ministerios, cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Pienso que es una preciosa petición de oración, orar los unos por los otros, para que Dios fortalezca a nuestro hombre interior. Para que Dios fortalezca esa parte de nosotros que se relaciona con Él, esa parte de nosotros que nos permite estar en comunión con Él constantemente, esa parte de nosotros que se va con Él para la eternidad. ¿Cómo podemos vivir para agradar a Dios? Segundo lugar, tercer lugar, todo lo que resta vamos a verlo el próximo domingo en la voluntad de Dios.